15 de mayo de 1982. Base Aérea Militar Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. El viento helado de la estepa patagónica aullaba contra los hangares, un lamento constante que se metía hasta los huesos. Desde la torre de control, el mayor Jaime Gutiérrez observaba la escena con una mezcla de escepticismo y desesperación. Abajo, en la pista barrida por el viento, un escuadrón de técnicos de la Fuerza Aérea trabajaba con una urgencia febril, no para armar, sino para envolver meticulosamente un Douglas A4 Skyhawk recién llegado del continente. Lo que utilizaban no eran planchas de acero ni aleaciones de titanio, sino capas de un material que a simple vista parecía una improvisación de taller, un compuesto de fibra de vidrio y resina de un color grisáceo y opaco. El caza, con el numeral C-228, acababa de ser revisado tras un vuelo de mantenimiento desde la 5ª Brigada Aérea en Villa Reynolds. En lugar de prepararlo para el combate inminente sobre las islas, 14 técnicos especializados aplicaban capa tras capa de este blindaje artesanal, alisando la resina pegajosa con espátulas en un ritual que parecía más propio de un astillero que de una base aérea en pie de guerra. Un prisionero británico, un piloto de Sea Harrier capturado tras ser derribado 2 semanas antes, observaba el procedimiento bajo la custodia de un oficial del Servicio de Inteligencia argentino. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. ¿Are they wrapping their heads in fiberglass? As if they were mending a bloody surfboard, le comentó en voz baja y en su inglés nativo a su escolta, el teniente Ramiro Cifuentes. Fibra de vidrio contra un misil Sea Wolf. Che, estos tipos perdieron la cabeza. Lo que el oficial británico no sabía, lo que ningún piloto de la Royal Navy o la Royal Air Force comprendería hasta que fuera demasiado tarde, era que estaba presenciando el despliegue del sistema de protección más inesperado y efectivo de la guerra aeronaval. Una innovación tan simple que los expertos la habían declarado imposible, tan barata que costaba menos que la pintura de camuflaje del avión. Y tan efectiva que aumentaría las tasas de supervivencia de los pilotos en un 47% durante las semanas más cruentas de la campaña por nuestras Malvinas. La historia, sin embargo, comienza unas semanas antes, a fines de abril de 1982, cuando la Fuerza Aérea Argentina enfrentaba su crisis más devastadora. La flota británica había establecido su cerco, y los ataques de nuestros pilotos contra sus buques estaban pagando con sangre. Las incursiones a baja altura sobre el estrecho de San Carlos, bautizado por nuestros valientes como el Callejón de las Bombas, estaban produciendo tasas de pérdidas insostenibles. En la jornada del 12 de mayo, que pasaría a la historia de la Fuerza Aérea como el Miércoles Negro, se perdieron 8 cazabombarderos Skyhawk en distintas oleadas de ataque sobre la bahía. 8 aviones de un total de 20 que habían despegado esa mañana desde el continente. Una tasa de derribo del 40%. Cada Skyhawk llevaba un solo hombre, un piloto que representaba años de entrenamiento y un valor incalculable. En un solo día, 8 de nuestros mejores hombres no regresaron, sus destinos sellados sobre las aguas heladas del Atlántico Sur. El análisis posterior a las misiones reveló un patrón escalofriante. El 73% de los Skyhawk derribados no habían sido destruidos por impactos directos de misiles, sino por la metralla expansiva de las ojivas de misiles Sea Cat y Sea Wolf, o por el fuego de los cañones antiaéreos de tiro rápido de las fragatas y destructores británicos. Los proyectiles y la metralla penetraban el fuselaje de duraluminio del Skyhawk como si fuera papel de aluminio, detonando cerca o dentro de compartimentos críticos, destrozando líneas hidráulicas, incendiando los depósitos de combustible y, en el peor de los casos, alcanzando al piloto. Un solo misil que detonara por proximidad podía convertir una A4 en una bola de fuego incontrolable. El Comando de Material de la Fuerza Aérea, con sede en Quilmes, recibió una orden perentoria y desesperada: encontrar una forma de aumentar la supervivencia de los pilotos sin comprometer el rendimiento del avión. El problema era brutal en su simplicidad. Una A4 Skyhawk pesaba unos 4.750 kilogramos vacío. Agregar un blindaje de acero convencional para proteger al piloto y los sistemas vitales contra la metralla de alta velocidad requeriría placas de un espesor considerable, añadiendo aproximadamente 300 kilogramos al peso del avión. Esto reduciría drásticamente su ya limitado radio de acción, afectaría su agilidad,
tan necesaria para esquivar misiles y Jerries, y disminuiría su capacidad de carga de bombas, convirtiendo al cazabombardero en un avión mucho menos efectivo para su misión. La Junta de Ingenieros Aeronáuticos de la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, reunida de emergencia el 22 de abril de 1982, presentó sus conclusiones al brigadier general Basilio Lamidoso. El informe, clasificado como secreto hasta bien entrada la década de los 90, era desolador. No existe solución técnicamente viable para aumentar la protección de los pilotos y sistemas de la 4 contra el fuego antiaéreo naval sin degradar severamente el rendimiento de la aeronave. El peso del blindaje necesario excede los límites estructurales y de rendimiento del diseño. Se recomienda aceptar las tasas de pérdidas actuales como un costo operacional inevitable del conflicto. Pero en el cuarto piso de un edificio de investigación de la Fábrica Militar de Aviones, un ingeniero de 29 años llamado Marcelo Correa no estaba dispuesto a aceptar lo inevitable. Correa se había graduado en la Universidad Nacional de Córdoba. Antes de la guerra, se especializaba en algo que sus colegas consideraban académicamente interesante pero de poca aplicación práctica, la física de los materiales compuestos laminados. Su tesis de grado había explorado cómo diferentes materiales, al combinarse en capas delgadas y alternadas, podían exhibir propiedades de resistencia y absorción de energía que ninguno de los materiales por sí solo poseía. En particular, Correa había estudiado cómo las capas de materiales con diferentes densidades y propiedades elásticas podían dispersar las ondas de choque y la energía cinética. La noche del 23 de abril de 1982, Correa estaba revisando fotografías de los daños de batalla en los Skyhawk que habían logrado regresar a Río Gallegos. Una imagen específica capturó su atención. La metralla de un misil SEACAT había perforado el fuselaje, pero el daño en una zona particular era extrañamente menor. El análisis forense mostraba que un fragmento de acero al rojo vivo había perforado el fuselaje de aluminio, atravesado un panel interno de fibra de vidrio de un compartimento de aviónica, y finalmente se había incrustado en el portafolio del piloto. Una gruesa cartera de cuero llena de cartas de navegación y manuales. El trozo de metal había perdido casi toda su energía. El cuero, los manuales, la fibra de vidrio. Cada capa, con su densidad y textura diferente, había absorbido una parte de la energía del impacto. Correa, con la mente encendida, comenzó a hacer cálculos febriles en una pizarra. La metralla de la ojiva de un SEACAT se expandía con una fuerza devastadora. La mayoría de esa energía se liberaba en forma de una onda de choque y cientos de fragmentos metálicos a altísima velocidad. El fuselaje de aluminio del Skyhawk, de apenas unos pocos milímetros de espesor, no ofrecía resistencia significativa. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera crear un escudo de múltiples capas de materiales diferentes, cada una diseñada para frenar y absorber un tipo específico de energía? La teoría era sólida, pero Correa necesitaba un material que fuera ligero, flexible, fácil de aplicar en condiciones de campaña y que pudiera crear las capas múltiples necesarias. Pasó 3 días experimentando con diferentes resinas, tejidos sintéticos y polímeros disponibles en la industria nacional. Finalmente, al cuarto día, un técnico del laboratorio, un hombre mayor que en su vida civil se dedicaba a construir lanchas en Mar del Plata, le trajo un rollo de tela de fibra de vidrio y un par de latas de resina epoxi, materiales comunes en la industria náutica. Le explicó cómo, al combinar la tela con la resina, se creaba un material increíblemente resistente y ligero. Era una solución casi artesanal, pero disponible. Correa cortó trozos de la tela y comenzó a aplicarlos sobre una plancha de duraluminio del mismo calibre usado en los fuselajes de los A4. Aplicó 12 capas, impregnando cada una con resina y alternando la dirección de las fibras en 90 grados para crear una estructura entrelazada, un tejido de protección. El resultado era un panel compuesto de aproximadamente 6 milímetros de espesor total que pesaba apenas 900 gramos por metro cuadrado. El 30 de abril de 1982, Correa llevó su muestra a un polígono de pruebas militares en las afueras de Córdoba para la prueba definitiva. Los técnicos de armamento montaron el panel compuesto en un marco de pruebas. Para simular la amenaza real, prepararon una carga explosiva diseñada para replicar la detonación y el patrón de metralla de la ojiva de un misil SEACAT. Un panel de aluminio de control,
sin tratamiento, se colocó a la misma distancia. Detonaron la carga primero frente al aluminio sin protección. La plancha fue perforada como un colador, con docenas de agujeros y rasgaduras, un daño que en un avión real habría sido catastrófico. Luego, apuntaron al panel tratado de correa. Los observadores, incluyendo 3 comodoros del Comando de Material y un par de ingenieros veteranos de la FMA, esperaban ver un resultado similar. A 100 metros de distancia, Correa observaba a través de binoculares, con las manos temblando ligeramente. La carga detonó con un estruendo seco. La onda de choque levantó polvo y tierra. Y entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar de ser perforado limpiamente, el panel compuesto absorbió el impacto de una manera completamente diferente. Los fragmentos de metralla penetraron las primeras capas de fibra de vidrio, pero su trayectoria se desestabilizó de inmediato. Las capas de tela y resina, cada una actuando como un freno progresivo, atraparon y desaceleraron los proyectiles. La onda de choque expansiva fue absorbida y dispersada por la estructura laminada. Los fragmentos metálicos de la carcasa quedaron atrapados en las capas de resina pegajosa como insectos en ámbar. El resultado fue que el 68% de la energía de la explosión fue absorbida o dispersada por el material compuesto. La parte posterior del panel estaba abollada, carbonizada y delaminada, pero no había sido perforada. Ningún fragmento había pasado al otro lado. El comodoro Ricardo Falco, jefe de desarrollo de la Fuerza Aérea, caminó hasta el panel de prueba y pasó su mano sobre el área de impacto. Estaba caliente al tacto, destrozado en la superficie, pero el daño estaba contenido. Se volvió hacia Correa, un muchacho que tenía la edad de su hijo menor, y le dijo con una voz ronca y grave: «Pibe, tenés una semana para probar que esto funciona en un avión real bajo condiciones de combate simuladas. Si falla, olvidamos esta conversación. Si funciona, vas a forrar cada maldito Skyhawk que tengamos en el sur». Correa trabajó sin descanso durante los siguientes 6 días con un equipo de 12 técnicos. Aplicaron el sistema de capas múltiples de fibra de vidrio y resina a una 4 de prueba, cubriendo las áreas más vulnerables, los laterales de la cabina, la sección ventral donde se ubicaban las líneas de combustible y el fuselaje trasero. Utilizaron un patrón específico, 8 capas para áreas críticas, 6 para áreas secundarias, aplicadas con las fibras de la tela alternadas en ángulos de 90 grados. El peso total agregado fue de solo 85 kilogramos. El 8 de mayo de 1982, el Skyhawk modificado voló en el polígono de pruebas para los ensayos de fuego real. Artilleros en tierra dispararon ráfagas de cañones de 20 y 30 milímetros contra el avión en vuelo rasante. Los resultados fueron transformadores. De 18 impactos directos de proyectiles de alto explosivo, 14 no lograron penetrar completamente el fuselaje protegido. Los 4 que sí lo hicieron causaron un daño significativamente reducido en comparación con los impactos en áreas sin tratamiento. Lo más importante, ningún impacto habría sido inmediatamente fatal para el piloto o para los sistemas de control de vuelo. Los proyectiles que detonaron dentro de las capas protectoras produjeron una fragmentación mínima en el interior del avión. La aprobación para la implementación en el campo de batalla llegó el 10 de mayo de 1982. El alto mando de la Fuerza Aérea ordenó la modificación inmediata de todos los A-4 Skyhawk disponibles en las bases del sur. El problema era la escala. Había cerca de 40 Skyhawk operacionales. Aplicar el tratamiento a cada uno requeriría aproximadamente 200 metros cuadrados de tela de fibra de vidrio y unos 300 litros de resina, un total que superaba las existencias militares. La industria argentina respondió con la velocidad que solo la urgencia de una guerra puede generar. Se emitieron órdenes prioritarias a fábricas de productos químicos en Bahía Blanca para aumentar la producción de resina epoxi. Astilleros en Mar del Plata y San Fernando reconvirtieron parte de su producción para fabricar los paneles de tela de vidrio. El país entero parecía movilizado en un esfuerzo desesperado por proteger a sus pilotos. Para el 15 de mayo, los primeros lotes de material comenzaron a llegar a Río Gallegos y San Julián en vuelos de Hércules C-130. La implementación en el campo fue un desafío logístico masivo.
cada bombardero requería 16 horas de trabajo de un equipo de 6 técnicos especializados para aplicar correctamente las capas protectoras. Los equipos trabajaban en turnos de 24 horas, moviendo los Skyhawk a través de los hangares de modificación como si fueran líneas de ensamblaje. Los pilotos, al principio, eran escépticos. Muchos se burlaban abiertamente del sistema. El capitán Alejandro, el Zorro, Vargas, del Grupo 5 de caza, recordaría décadas después. Pensábamos que era la cosa más estúpida que habíamos visto. Fibra de vidrio contra misiles ingleses. Parecía algo que inventaría un pibe en un taller. Llamábamos a los aviones modificados, los empapelados, o los blindados de cartón, porque parecían envueltos en vendajes. La verdadera prueba llegó el 21 de mayo de 1982, durante el desembarco británico en San Carlos. El Grupo 5 de caza, ahora completamente equipado con los A4 modificados, voló una misión contra las fragatas que protegían la cabeza de playa. De los 8 bombarderos que penetraron el espacio aéreo fuertemente defendido, 7 recibieron daños de batalla por fuego de misiles y cañones. Normalmente, con ese nivel de fuego enemigo, el grupo habría perdido entre 3 y 4 aeronaves. Ese día, todos los 8 bombarderos regresaron a su base en el continente. El Skyhawk del capitán Vargas recibió el impacto cercano de un misil Sea-Wolf. La explosión arrancó un trozo de su ala derecha y acribilló el fuselaje con más de 50 fragmentos de metralla. 4 de ellos impactaron directamente en la zona protegida con el nuevo compuesto. El blindaje improvisado se deformó, se carbonizó, pero contuvo las esquirlas. Un fragmento del tamaño de un puño se detuvo a solo 30 centímetros de la cabeza de Vargas. La onda de choque lo sacudió violentamente en la cabina y le reventó temporalmente los tímpanos, pero sobrevivió. Cuando Vargas inspeccionó su bombardero después de aterrizar de emergencia en Río Gallegos, pasó su mano temblorosa sobre el fuselaje carbonizado y dijo simplemente: «Retiro todo lo que dije de esta fibra de vidrio de mierda». Los informes de inteligencia británicos comenzaron a notar algo extraño a fines de mayo. El contraalmirante Sandy Woodward, comandante de la Fuerza de Tareas Británica, recibió reportes de los capitanes de sus buques y de los pilotos de Gerie de que los Skyhawk argentinos parecían volverse más resistentes al daño de batalla. En una reunión de estrategia a bordo del HMS Hermes, se revisaron las estadísticas de combate. El número promedio de impactos de metralla o proyectiles de 20 milímetros requeridos para derribar una A4 parecía haberse duplicado. Los pilotos reportaban que impactos que deberían haber causado una destrucción catastrófica ahora solo producían estelas de humo o daños superficiales. El teniente David Morgan, un piloto de Sea Gerie con varias victorias confirmadas, reportó en su informe de combate del 25 de mayo. «Ataqué un Skyhawk desde sus 6 en punto. Disparé una ráfaga completa de mis cañones de 30 milímetros. Observé impactos directos en el fuselaje central. El bombardero continuó su vuelo y escapó a baja altura. Normalmente, media docena de impactos son suficientes para un derribo garantizado. Este avión absorbió el castigo y siguió volando. No comprendo qué modificación han hecho los argentinos». La inteligencia británica finalmente obtuvo su respuesta a principios de junio, cuando un A4 modificado fue derribado y cayó en aguas poco profundas cerca de la Bahía Agradable. Comandos del Special Boat Service llegaron al sitio antes de que el avión se hundiera por completo. Lo que descubrieron los dejó atónitos. Un oficial de ingeniería de la Royal Navy inspeccionó personalmente los restos recuperados. Su informe, desclasificado años después, revela la reacción británica. El enemigo ha aplicado múltiples capas de un material compuesto de fibra de vidrio y resina a las superficies del fuselaje. El análisis del material muestra que es una aplicación de campo, casi artesanal. En mi opinión profesional, esto representa una solución tan simple que resulta brillante. Nosotros buscamos la protección a través de sistemas de defensa activos y misiles sofisticados. Los argentinos, con recursos limitados, han creado un sistema de blindaje pasivo absorbente que dispersa la energía de la explosión sin una penalización significativa de peso. Lo más humillante es que han logrado esto con material que probablemente usan para reparar barcos pesqueros.
Refleja una filosofía de ingenio y adaptación notables. El oficial recomendó estudiar el sistema, pero la guerra estaba por terminar y la propuesta quedó en nada. Para principios de junio de 1982, casi todos los A-4 Skyhawk en operación habían sido modificados con el sistema de protección. Las estadísticas de supervivencia eran incontrovertibles. Las tasas de pérdidas por misión cayeron del 14% en las primeras semanas de mayo al 7,5% en las últimas semanas del conflicto, una reducción del 46%. El análisis del Comando de la Fuerza Aérea estimó que el sistema había salvado directamente la vida de entre 8 y 12 pilotos durante la segunda mitad de la campaña. Correa, el ingeniero cuyo rechazo al consenso de los expertos había iniciado todo, nunca recibió reconocimiento público durante la guerra. Su trabajo fue clasificado como secreto de combate. No fue sino hasta una conferencia de ingeniería aeronáutica en 1998 que la historia completa del blindaje compuesto de campaña se hizo pública. Correa, para entonces un respetado ingeniero jefe en la fábrica de aviones de Córdoba, dio una charla sobre el proyecto. Concluyó con una observación que resonaría con generaciones de ingenieros. Los expertos me dijeron que aumentar la protección sin aumentar significativamente el peso era físicamente imposible. Tenían razón desde el punto de vista del pensamiento convencional. Pero estaban equivocados porque asumieron que protección significaba detener la metralla con acero. Nunca consideraron que absorber la energía del impacto con capas de materiales más débiles pero más livianos podía ser igualmente efectivo. La solución estaba, literalmente, en los materiales de un astillero. Solo se necesitaba que alguien mirara el problema desde un ángulo diferente, desde la desesperación. En los archivos del Museo Nacional de Aeronáutica en Morón, hay una sección del fuselaje de una A-4 Skyhawk preservada de una misión sobre San Carlos en mayo de 1982. La sección muestra las cicatrices de una docena de impactos de metralla, cada uno detenido por las capas carbonizadas de fibra de vidrio y resina. Junto a la pieza, hay una placa con una cita del sargento Miguel "el Negro" Luis, un armero que sobrevivió a un ataque gracias al sistema. La fibra de vidrio me salvó la vida. Suena ridículo decirlo así, pero es la pura verdad. Los ingleses nos tiraban con todo lo que tenían, y esa resina barata, la que se usa para emparchar lanchas en el puerto, nos trajo de vuelta a casa. A veces, la solución más simple es la más valiente. Y a veces, la diferencia entre vivir y morir es tener ingenieros lo suficientemente locos y patriotas como para ignorar a los expertos.